¿Qué es la fruta? Son frutas comestibles obtenidas de plantas cultivadas. ¿Qué es un fruto? Es el órgano de la flor o partes de aquella que contienen las semillas hasta que maduren. ¿Qué es el tegumento? Es claro, es medianamente duro y es amplio. ¿Qué es el endosperma? Es claro, es curvo y cercano al embrión. ¿Qué es el embrión? Es más opaco y es medianamente ovalado. ¿Qué es una hortaliza? Es un conjunto de plantas cultivadas. ¿Qué es un vegetal? Son todas las plantas, hongos, algas, verduras, etc. ¿Qué hace el ser orgánico? Crece, vive, se reproduce, pero no se transporta de un lugar a otro por impulso voluntario. ¿Qué es un organismo? Es aquel que tiene limitada capacidad para responder a estímulos del exterior. ¿Qué es el adjetivo? Todo aquel que pertenece o es relativo a las plantas. ¿Qué es la lignina? Es un biopolímero que aporta estructura y se encuentra en las cáscaras de las frutas. ¿Quién es el responsable de la maduración de las frutas? Es el etileno. ¿Cuáles son las reacciones que se dan en las frutas debido a la maduración? Primero se da la degradación de clorofila y aparición de pigmentos amarillos. Después se da la degradación de la pectina. Y por último, la transformación de almidones en azúcar. ¿Qué pasa cuando disminuye la acidez? Se genera una pérdida de astringencia. ¿Qué se debe tomar en cuenta para el almacenamiento de la fruta? Que la temperatura ambiental elevada favorece la maduración, ya que las temperaturas altas afectan al aroma y al color. ¿Cuáles son los tiempos recomendados para cada tipo de fruta? Las frutas delicadas 2 días, las frutas con hueso 1 semana y los cítricos maduros 10 días. ¿Cómo se conserva industrialmente? Se cuida el control de la respiración de las frutas para evitar la maduración de las frutas climatéricas. ¿Cómo se conserva la fruta antes de madurar? Se conserva en lugares oscuros a temperaturas menores a 20 grados centígrados. La fruta ya madura, ¿cómo se conserva? En lugares con poca luz y temperaturas de 0 a 6 centígrados y humedad próxima al 90%. ¿Cuáles son las condiciones óptimas de almacenamiento? 12 centígrados, aireada, tiene que estar oscura y tiene que tener un 80% de humedad. ¿Cuál es la clasificación de las frutas? Según su semilla, tipo de recolección, otros granos, según su maduración y según su desarrollo. ¿Cuáles son los parámetros de calidad interna? Grados Brix, concentración de sólidos solubles, acidez activa, acidez valorable total, jugosidad y el índice de maduración. ¿Cuál es la composición de la fruta? La composición físico-química de la fruta. Fibra, principalmente celulosa y pectinas, contenido de agua, antioxidantes y compuestos fenoicos. ¿Cuál es la composición físico-química de las hortalizas? El grado de madurez, glúcidos, azúcares simples, fibra, vitaminas, minerales, lípidos, grasa y proteínas. ¿Cuáles son las funciones de la fruta? Alimentos de bajo valor calórico, contienen fibra dietética y contienen nutrientes. ¿Cuál es el proceso de conservación que utiliza el alcohol, que actúa igual que el de secado de azúcar macerado? Proceso de azucarado y cocción de confituras, en donde la pérdida de ácido ascórbico es de 25%. ¿Cuándo tiene un producto buena calidad? Cuando supera o cumple valores normalizados. ¿Cuál es el parámetro de calidad más importante? Los grados Brix. Un grado Brix se relaciona con 1 gramo de densidad. ¿Cuál es la función del zumo de frutas? Evaluar el contenido de azúcares naturales. ¿Con qué se relaciona la acidez valorable? Determina la concentración total de ácidos. ¿Con qué se relaciona la acidez activa? Con la concentración de acidez presente en el alimento. ¿Por qué el índice de madurez como parámetro de calidad interno? Respuesta: se relaciona con la acidez activa. ¿Cuál es el índice de maduración en los alimentos?
Este determina el estado de madurez. ¿Cómo se expresa la jugosidad? Con porcentaje del cociente. ¿Cuál es la acidez valorable total? La concentración total de acidez. ¿Cuáles son las diferencias entre estas? Que una cuantifica ácido y la otra H3 más O. ¿Qué es el escaldado? Es una técnica que elimina enzimas y es previa a un segundo tratamiento, que puede causar alteraciones. ¿Cuáles son los dos principales tipos de escaldado? Por agua y por vapor. ¿Qué es y cómo funciona el escaldado al vapor? Se somete el alimento a vapor vivo en un proceso de temperatura y tiempo. ¿Qué es y cómo funciona el escaldado por agua? Se inmersiona el alimento en agua de 85 a 98 grados centígrados y se enfría rápidamente. ¿Cuáles son las ventajas del escaldado al vapor? Retiene contenido nutrimental y no se gasta tanta agua. ¿Cuáles son las desventajas del escaldado al vapor? Que es difícil de controlar, tiene menor eficacia y puede dañar el alimento. ¿Cuáles son las ventajas del escaldado con agua? Que aporta fijación a la clorofila y es fácil de controlar. ¿Y cuáles son las desventajas del escaldado con agua? Que se gasta mucha agua, que se pierde el contenido nutrimental. Se tiene que tener en cuenta que el escaldado no destruye microorganismos y no alarga la vida útil. El escaldado es una técnica previa a qué tipo de tratamientos. Puede ser congelación, liofilización, enlatado y secado. ¿Qué aporta el escaldado en las enzimas y de qué son responsables? Son responsables del color, sabor y valor calórico. ¿Cuáles son los objetivos del escaldado? La inhibición de la actividad enzimática, la expulsión de gases de la respiración, o sea, O2 y CO2, suavización del alimento, facilitación de las operaciones preliminares, fijación del color, remoción de sabores y aromas no deseables y adición de limpieza. ¿Qué químicos se aplican en el escaldado químico? Puede ser dióxido de azufre, sulfitos, bisulfitos o metabisulfitos, que reaccionan con compuestos fenólicos. ¿Para qué sirve mencionar el producto en ácido ascórbico? Actúa como antioxidante minimizando la oxidación, oxidándose a sí mismo. ¿Cómo se lleva a cabo la inmersión de ácido ascórbico? Se añade a las frutas en un jarabe ya disuelto en un jarabe azucarado o antes de congelarlas, para evitar el oscurecimiento, y se puede usar con el ácido cítrico, que reacciona con quelatos y remueve los catalizadores de la oxidación. ¿Cómo se usa el dióxido de azufre? El dióxido de azufre es el receptor de O2 e inhibe la acción de enzimas oxidantes, interfiere en el crecimiento microbiano, se cuida el tiempo para dejarlo solamente hasta que penetren los tejidos y no se usa en exceso para evitar su olor y sabor desagradables. ¿Cuáles son las presentaciones del dióxido? Solamente está permitida un 25%. Se encuentra como bisulfito de sodio y metabisulfito. Se debe inmersionar solamente durante 1 minuto y se deja reposar en el fruto sin dióxidos 2 horas para facilitar la penetración. ¿Qué son y por qué los jarabes de azúcar? Son uno de los métodos más antiguos para minimizar la oxidación. La minimiza recubriendo las frutas y evitando su contacto con el oxígeno atmosférico. También protege al fruto de ésteres volátiles y aporta sabor dulce y se puede añadir después del dióxido de azufre. El escaldado por microondas se ha usado en maíz, papas y frutas y no tiene aplicaciones comerciales por ahora, ya que es difícil de cuantificar. El escaldado con gas caliente se utiliza gas natural para calentar, reduce la cantidad de efluente como ventaja y como desventaja reduce el rendimiento. El escaldado en latas es, a causa del agua caliente, los chícharos se transfirieron color mientras giraban durante 30 minutos. El escaldado por vacío se combina con otros métodos, pero la fruta sumergida en jarabe es sumergida en un recipiente cerrado herméticamente, aplicando vacío. Al final el jarabe entra en los espacios celulares vacíos. El escaldado al vacío y vapor se realiza en un aparato de cocer cónico y se inicia una rotación lenta llegando a 10 kilopascales y se interrumpe el vacío con vapor saturado para alcanzar la presión atmosférica por 1 minuto. Después se refrigeran.
Las ventajas del escaldado al vacío y vapor son que aporta textura más consistente gracias al corto tiempo, y los usos del escaldado al vacío y vapor son que se utiliza en setas, se encoge menos, ya que se encoge menos que con agua. Las desventajas del escaldado al vacío y vapor son que solamente se aplica a lotes y se necesita una muy buena bomba. Los requerimientos de ¿Cuáles son los requerimientos de una buena inactivación enzimática? Un calentamiento rápido, temperatura y enfriamiento rápido. ¿Con qué se mejora la textura o apariencia? Con sales de calcio que se añaden al agua o ácido cítrico. ¿Cuáles son los factores que determinan el tiempo de escaldado? El tipo de fruta, el tamaño, la temperatura y los sistemas de calentamiento. ¿Qué es la mermelada? Es una mezcla de azúcar y fruta obtenido por la cocción del jugo o pulpa. ¿Para qué sirve la pectina? Reduce los tiempos de cocción. ¿Para qué y de qué sirve el azúcar invertido? Los azúcares dentro del compuesto que al invertirse se vuelven más dulces. Los valores para mantener la calidad son de 40 a 60%. ¿Qué y para qué es la materia prima? Una buena mermelada requiere un óptimo balance entre el nivel de azúcar, cantidad de pectina y acidez. ¿Qué se debe cuidar con la fruta? Debe ser fresca, ya que muy madura no gelifica bien. Ahora, ¿qué se debe cuidar con el azúcar? Este es importante para la gelificación, ya que junto con la pectina evitan la fermentación y la cristalización. Debe tener 60% del peso final de la mermelada, ya que si es menor puede fermentar y si es mayor puede cristalizar. Debe ser blanco para que no afecte el color y el sabor original, y cuando éste se somete a cocción es donde se desdoblan los azúcares, o sea la inversión en fructosa y sacarosa. ¿Qué se debe cuidar con el ácido cítrico? Varía entre las cantidades de las frutas. Este es importante para la gelificación, aportar brillo, mejorar el sabor, evitar la cristalización y también alargar la vida útil, ya que extrae la pectina natural de las frutas. Su cantidad varía entre 0.15 y 0.2 del peso final. ¿Qué se tiene que cuidar con la pectina? Es una sustancia natural gelificante. Su cantidad depende de la madurez y el tipo de fruta. La fruta verde es la que mayor pectina tiene y se puede sustituir con carragenina y almidón. Proviene principalmente de los cítricos. Y el grado de la pectina indica la cantidad de azúcar que un kilogramo puede gelificar en condiciones óptimas. Los conservantes se añaden para prevenir el deterioro de los alimentos. Se utiliza el benzoato de sodio para hongos y levaduras, que es de bajo costo pero es más tóxico, y el sorbato de potasio para los microorganismos. ¿Cuál es el proceso de elaboración? La selección, en donde se eliminan las frutas en estado de podredumbre, ya que de esto depende la calidad de la fruta. El pesado, para determinar los rendimientos. El lavado, que se puede generar por inmersión, agitación o aspersión. El pelado, que se puede llevar a cabo de forma manual o en máquina y se eliminan la cáscara y el corazón. El pulpeado, que es en donde se obtiene la pulpa o el jugo libre de pepas. Se debe pesar la pulpa, ya que de esta dependen los otros cálculos. La cocción es la operación con mayor importancia. Depende de la variedad y textura de la materia prima. Requiere poco tiempo para conservar el olor y sabor natural. Un exceso de tiempo provoca un oscurecimiento y se lleva a cabo de 60 a 70 grados centígrados. La precocción, que es la que rompe las membranas y extrae la pectina. La cantidad de agua depende de lo jugoso de la fruta y cuando más madura está, menos agua necesita. Debe hervir hasta perder un tercio de su volumen y debe hervir durante 10 a 15 minutos a 85 grados centígrados para añadir la segunda parte del azúcar, y una vez disuelto se menea lo menos posible. ¿Cuál es la regla de oro en la elaboración? Se debe tener una cocción lenta antes del segundo azúcar y rápida y corta después de este. El ácido cítrico. Todas las frutas tienen acidez, solamente se debe regular. El pH debe ser de 3.5. Gelificación. Se mezcla el azúcar y la pectina para evitar grumos y la cocción finaliza al llegar de 65 a 68 grados Brix. La correcta cantidad de azúcar genera buena gelificación. ¿Cuáles son las pruebas para que la mermelada llegue a los grados Brix?
Se puede hacer por vaso, por termómetro y por refractómetro. Los conservantes deben tener el 0.05 del peso final. El trasvase se da para evitar la sobrecocción y debe haber un enfriamiento no menor a 85 grados centígrados. Y en el envasado la temperatura no debe ser menor a 85 grados centígrados. El enfriado es cuando ya envasado se enfría para conservar la calidad y se hace con chorros de agua fría. El almacenado se tiene que almacenar en un lugar limpio y fresco. La baja inversión se provoca por la cristalización de azúcares. Los parámetros de calidad para la mermelada son 0.8 de ácido cítrico de 40 a 60% de azúcar invertido, 64 a 68 grados Brix, un pH de 3.5, un vacío de 23.700 kilopascales, alcohol de 0.5 y conservante de 0.05. ¿Cuál es la posible contaminación de envases y humedad excesivo? Es cuando se producen hongos y bacterias. Un enfriamiento inadecuado y la cocción prolongada son los parámetros de este defecto. Caramelización. ¿Cuáles son las características del aflojamiento? Una cocción prolongada que causa hidrólisis de pectina y una acidez muy elevada, como la carencia de pectina y una elevada cantidad de sales, o mucho azúcar o un excesivo enfriamiento. ¿Cuáles son las características de la sineresis o el sangrado? Se presenta cuando la masa solidificada suelta líquido y se genera por acidez elevada, poca pectina, mucho azúcar invertido, poca concentración y exceso de agua. ¿Cuáles son las características de la cristalización? Una elevada cantidad de acidez o baja, un exceso de cocción o una cocción mayor al tiempo. ¿Cuáles son los cambios de color? ¿Cuáles son las características de los cambios de color? Una cocción prolongada, poco enfriamiento después del envasado, contaminación con metales. La estructura débil fue causada por cocción prolongada o desequilibrio de la mezcla. Y el endurecimiento de la fruta se da por el agua y el azúcar que endurecen la piel de la fruta. ¿Qué es el jugo? Es un líquido obtenido de exprimir frutas sin diluir, concentrar o fermentar. Productos obtenidos de extractos clarificados, congelados o deshidratados. En un jugo por norma solamente se puede añadir el agua eliminada. ¿Qué es la pulpa? Es un producto pastoso no diluido ni fermentado, obtenido de la desintegración y tamizado de la fracción comestible. ¿Qué es el néctar? Un producto elaborado con jugo, pulpa o concentrado de frutas, adicionado con agua, aditivos e ingredientes permitidos. La bebida menos natural y pasa por un proceso en el que se añaden solamente agua, azúcar y colorantes como conservadores. ¿Qué es un zumo? Es el resultado de convertir una fruta, flor, hoja o verdura en un líquido al machacarlo, exprimirlo o desmenuzarlo. ¿Cuáles son las condiciones apropiadas para el procesamiento de jugos y pulpas? Una fruta fresca, sana, limpia, madura, agua del 70 al 95%, minerales, vitaminas, enzimas, carbohidratos y fibras. ¿Cuáles son las características de las pulpas? Pulpa con compuestos organolépticos. ¿Cuáles son las características de los parámetros de calidad? Grados Brix, organolépticas, físico-químicas que se pueden dar sólidos solubles o acidez titulable. Los grados Brix varían entre fruta de la misma especie. ¿De qué dependen los grados Brix? De un factor genético y agrocultural, aunque es mejor conseguir frutas de alto rendimiento en pulpa. ¿Qué establece la acidez titulable? Niveles mínimos de ácido en la madurez de la pulpa. Sólidos disueltos o solubles se miden con refractómetro. El IM es un índice de madurez que mide la relación para determinar el índice de madurez en el que está la pulpa. ¿Qué es el azúcar? Es un disacárido de fructosa y glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es una forma de azúcar en la fruta y la miel. Es un monosacárido contenido en todas las frutas naturales. Y cuando es en polvo se le llama dextrosa, mientras que si es líquido es un jarabe de maíz, el principal combustible de animales, y se obtiene también de la hidrólisis del almidón. ¿De dónde se obtiene el azúcar? De la caña y la remolacha azucarera. ¿Cuál es el proceso de obtención de azúcar? 1. Picado de caña. 2. Evaporación.
3. Cristalización. 4. Centrificación, secado y enfriado. ¿Qué es la sacarosa? Un disacárido formado por la dextrosa y lactosa. Azúcar invertido es el obtenido de procesos como la hidrólisis y ácido enzimático. Tiene poder anticongelante que evita la cristalización. Mantiene el sabor dulce y la humedad de los productos. Es un líquido translúcido y es más dulce que el azúcar. ¿Qué es IG? Es índice glucémico, que es la forma sistemática de clasificar los hidratos de carbono. Los endulcorantes de volumen de carga son los que pueden sustituir los niveles de jarabe de maíz o sacarosa. La forma del azúcar es cristalina, sobre todo la de la glucosa. ¿En dónde se encuentran los polioles de forma natural? En los productos de origen vegetal y derivan de azúcares reductores. ¿Cuáles son los edulcorantes nutritivos? La sacarosa y derivados, polioles, jarabes, maltodextrinas y mieles. ¿Cuáles son los no nutritivos? Las sulfonamidas, los péptidos, los clorosacáridos, la tomatina y el estevidioso. ¿Cuáles son las características de los edulcorantes intensos? Son muy dulces, soportan temperaturas altas, no generan caries y se utilizan para completar el dulzor. ¿Qué edulcorantes sustituyen el nivel del azúcar? Los sintéticos. Las soluciones claras y viscosas con variables carbohidratos son los jarabes de maíz. El jarabe de maíz se obtiene de lechadas o de suspensiones de almidón. D es dextrosa equivalente y mide el valor de carbohidratos. ¿Por qué hay jarabes de diferentes niveles? Porque son enfriados de diferente forma en procesos de confitería. Mientras más bajo sea el calor, mayor cantidad de polioles, y cuando hay muchos polioles el valor es bajo y la humedad aumenta. El chocolate es conocido como agua amarga en algunas culturas. El árbol del cacao se da en varios países. El chocolate no es una golosina completa y energética. El nivel de cacao por legislación es 60%. El chocolate tiene una materia prima que se clasifica como dos especies, verde y marrón. Morato dice que el chocolate se consume en pequeñas cantidades por su alto contenido en grasas, de 20 a 50%. ¿De qué se encarga la alcalinización del chocolate? De desarrollar sabor y olor. El proceso de molido es en donde las partículas de cacao están suspendidas en la manteca de cacao. ¿Para qué es la extracción de la manteca de cacao? Se utiliza como objetivo para que el licor de cacao se comprima. ¿Cuáles son las propiedades del chocolate? Antioxidantes y flavonoides. ¿Por qué el chocolate puede aportar antioxidantes y flavonoides? Debido a la presencia de componentes naturales. La pasta de cacao es el ingrediente básico para denominar el chocolate. El contenido nutrimental del chocolate son 30% grasa, 61% de proteína, 6% de proteína, 61% de carbohidratos y 3% de humedad. La manteca de cacao contiene ácido oleico y ácido estéarico y también triglicéridos. En la sensibilidad se da una liberación de histamina. Conservador utilizado en chocolate es la lecitina. ¿Por qué no se declara la cafeína y la vainilla en la etiqueta del chocolate? Porque están en mínimas cantidades. ¿Por qué una persona con intolerancia al gluten puede tener reacción al chocolate? Porque el chocolate tiene una proteína con estructura similar de gluten y el cuerpo puede confundirlo. ¿Qué es la harina de algarroba? Es un sustituto de cacao. La contaminación del chocolate y cómo se evita. Puede estar contaminada por salmonela o restos de plaguicida y se evitan con las buenas prácticas de manufactura o BPM. Templado en el chocolate. El objetivo es obtener una estructura de cristalización en la manteca de cacao. Las 4 propiedades que afectan el poder edulcorante son grupo hidroxilo, temperatura, concentración y estereoquímica. La función de la temperatura en el poder edulcorante es que de ella depende el dulzor. La caramelización es la oxidación de azúcares por encima del punto de fusión. La temperatura a la que se generan sustancias amargas son 170. El proceso de caramelización es calentamiento del azúcar por encima del punto de fusión, aromas volátiles, desdoblamiento de azúcares, olor y sabor. Factores que influyen en la caramelización: el tipo de azúcar y el pH. Reacción entre el pH y la velocidad en la caramelización.
es que depende del pH, varía el dulzor del azúcar. Métodos para detectar la consistencia del azúcar. Clásica, por prueba mecánica, densidad y temperatura con el termómetro. Las teorías del jarabe de maíz. La primera es que un jarabe de maíz cubre para evitar la unión y cristalización. Y dos es que los jarabes de maíz impiden que los cristales de sacarosa se reorganicen.